Señor, Dios te bendiga, amado amigo, hermano, familiar, que ves este video, donde sea que te encuentres, que ahí esté la gracia, la paz y la misericordia de Dios a lo largo de este hermoso día viernes, ¿verdad? En esta hermosa mañana donde venimos nuevamente y contemplamos la misericordia de Jehová para nuestras vidas, donde nos deleitamos en la misericordia que Él ha tenido con nosotros, para con cada uno de ustedes que están ahí a través de esa pantalla, ¿verdad? Viendo este video, que sea Dios hablando a tu vida en este hermoso día, ¿verdad? A través de las cosas creadas, a través de la palabra de Dios, a través de todo lo que podamos ver, Dios nos habla siempre en cada momento, ¿verdad? Quiero seguir meditando junto contigo acerca del libro de los Romanos, capítulo 8, ¿verdad? Hoy estaremos hablando del capítulo 8, versículos del 18 al 25. Estaremos hablando de una gloria futura, una gloria que nos espera a cada uno de aquellos que hemos confiado en Dios, ¿verdad? Que hemos esperado en Dios y que hemos creído en Dios, y acerca de ese creer es que viene una gloria futura y la cual tenemos que deleitarnos y gozarnos nosotros como hijos de Dios, y que también Dios quiere que te deleites tú que no le conoces, ¿verdad? De eso hermoso que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Para cada uno de aquellos que le hemos creído con nuestro corazón, ¿verdad? Pero vamos a hacer una corta oración y vamos a presentar este tiempo a nuestro Dios, y que sea Él hablando y que sea Él enseñándonos, ¿verdad? A través de su santa palabra. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, mi buen Dios, presentándonos como esos obreros, mi Dios bendito, como esos pecadores que hemos sido redimidos con tu sangre en la cruz del Calvario. Mi Dios amado, venimos poniendo este tiempo en tus manos para que seas tú hablándonos, que seas tú enseñándonos a través de tu gloriosa palabra, mi Dios. ¿Cómo quieres que nosotros andemos como hijos tuyos? ¿Cómo quieres que nos mantengamos? ¿Cómo quieres que nos esforcemos, mi Dios amado? Ayúdanos, mi Dios bendito, con tu Santo Espíritu, mi Dios amado, el cual tú nos has sellado, mi Dios bendito, cuando hemos creído en ti, mi Dios amado. Padre, que ese sello que tú has puesto en nosotros, Padre, nos ayude, mi Dios bendito, a poder llevar el día a día, mi Dios bendito, a pesar de todas las circunstancias que podamos pasar, a pesar de todos los problemas, de todas las cosas que como hijos tuyos pasemos, mi Dios, que las podamos afrontar con la guianza de tu Santo Espíritu, mi Dios. En esta hermosa mañana te pido por cada uno de aquellos que pueda estar viendo este video, mi Dios, donde sea que se encuentre, que ahí seas tú trayendo una palabra rema a sus corazones, aquel que no te conoce, que te conozca, mi Dios, a través de la predicación de tu palabra, mi Dios amado. Todo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Damos gloria a Dios, ¿verdad? Como te decía, vamos a estar hablando de una gloria futura, capítulo 8 del libro de los Romanos, versículos del 18 al 25. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así. Amén. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Verdad? Hermosa la palabra de Dios, una gloria futura que se nos va a ser revelada a nosotros, ¿verdad? Que va a ser revelada en nosotros, ¿verdad? Vamos a ser partícipes de esa gloria venidera, ¿verdad? Nosotros vemos aquí como el apóstol Pablo, ¿verdad? Como el apóstol Pablo, que es el escritor de este libro de los Romanos, que escribió esta carta a los Romanos, les está dando, ¿verdad? Aparte de que, como veíamos en el video anterior,
hablaba de que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Donde nos hacía ver a nosotros que ya no estamos en condenación, ya no estamos bajo condenación, porque vivir sin Cristo es vivir bajo condenación por la ley del pecado, ¿verdad? Que es la que te condenaba y no había perdón en ese tiempo, ¿verdad? Porque la ley te condenaba y hacías algo y tenías que pagarlo, ¿verdad? Pero ahora que ya no hay condenación, significa de que ahora que estamos en Cristo Jesús, Él pagó por toda una de nuestros pecados, Él quitó esa condenación. Por eso en el libro de Gálatas nosotros podemos ver también cuando Él dice que por nuestra culpa, por nosotros Él se hizo maldición, porque era maldito todo aquel que era muerto de una cruz, ¿verdad? Colgado de una cruz, y Él lo hizo por nosotros. O sea, Él nos quitó toda condenación a nosotros y la llevó en sí, ¿verdad? Él pagó por cada uno de nuestros pecados. Por eso es que cuando estamos en Cristo Jesús ya no hay condenación. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos, ¿verdad? Les está haciendo ver desde el principio, ¿verdad? Cuántas cosas pasaron, pero también les hacía ver que aunque en nosotros mora el pecado, aunque en nosotros, ¿verdad?, esté la maldad en nosotros, en este cuerpo pecaminoso, porque en este cuerpo fue condenado el pecado, entonces, aunque tengamos todo eso nosotros, ahora no hay ninguna condenación cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, porque Él ya pagó por todo eso, y aparte de pagar por todo eso, nos ha sellado con su Santo Espíritu, ¿verdad?, para que tengamos una vida guiada por Él, para que tengamos una vida conforme a la voluntad de Dios. Y ser guiado por el Espíritu Santo equivale a ser hijo de Dios, ¿verdad? Pero aparte de venir y decirles que no hay ninguna condenación ya para los que hemos creído, para los que estamos en Cristo Jesús, ahora nos espera una gloria futura, ¿verdad? No solamente hemos visto a través del libro de Romanos cómo las bendiciones de Dios para nuestras vidas vienen después de que nosotros aceptamos a Cristo Jesús. O sea, lo que conlleva tantas bendiciones a nuestras vidas es el aceptar a Cristo Jesús, porque te hace partícipe de la gloria futura, te hace partícipe con Dios, te pone en paz con Dios. No solamente eso, sino que te da acceso a poder hablar directamente con Dios, cosas que antes no lo hacíamos. Eso solamente lo hace Cristo en la vida de cada uno de nosotros, y también lo quiere hacer en la vida de aquellas personas que no le conocen, ¿verdad? Aquellas personas que todavía no ha venido a Cristo Jesús. Te hago la invitación, ¿verdad?, para que salgas de esa condenación por la cual vino Cristo Jesús a morir por nosotros, ¿verdad? Para sacarnos de esa condenación y librarnos de toda culpa. En nosotros ya no hay condenación, porque Cristo ya pagó por todo eso. Ahora tenemos una vida donde nos tenemos que esforzar y guiarnos por el Santo Espíritu, ¿verdad? Pero quiero hablarte de la gloria futura, es de la cual el apóstol Pablo habla en este capítulo, ¿verdad? Capítulo 8, versículos 18 al 25. Pablo habla de unos sufrimientos que los cristianos enfrentaremos, ¿verdad? No todo es color de rosa, como te lo puedo decir, pero nosotros en nuestro interior nos deleitamos en la gloria futura. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Mira, nosotros nos podemos preguntar qué tipos de sufrimientos nos pueden esperar como cristianos, ¿verdad? Miren, en aquellos tiempos los creyentes del primer siglo tuvieron muchas consecuencias, podemos decirlo así, sociales, económicas, ¿verdad? Y muchos enfrentaban persecución y muchos enfrentaron la muerte, ¿verdad? Antes los creyentes, si nosotros nos ponemos a estudiar la historia de cómo eran tratados los creyentes antes, ¿verdad? Ellos eran tomados, imagínate que eran tomados como antorchas vivas, ¿verdad? Como antorchas vivas, o sea, los ponían colgados de postes y les metían fuego para que alumbraran el caminar. Así eran de perseguidos, así eran de crucificados los cristianos del antiguo, ¿verdad? Los cristianos del primer siglo eran tomados como antorchas vivas en el camino para alumbrar el camino de las demás personas. O sea, algo muy fuerte, algo muy malo, ¿verdad? Esas personas, por creer en Cristo Jesús, tenían sufrimientos en aquel tiempo, ¿verdad? También las familias enteras eran metidas en un coliseo y eran comidas por los leones solamente por decir que eran cristianos, solamente por confesar a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, solamente por predicar la palabra eran muertos. Era suficientemente motivo para que los castigaran y los mataran por predicar de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces vemos los sufrimientos que en el primer siglo se pasaban. Las familias eran metidas en los coliseos, eran tomados como antorchas vivas en las calles, los quemaban, ¿verdad? Para que alumbraran los caminos, ¿verdad? Y nosotros vemos también
en la vida de los apóstoles, ¿verdad? En la vida de los apóstoles, si nosotros vamos al libro de los Hechos, podemos ver el sufrimiento de los apóstoles, podemos ver, por eso se llama Hechos de los Apóstoles, lo que ellos vivieron, lo que ellos pasaron. Tal vez no esté puesto todo ahí, pero con solo lo que está puesto ahí, el sufrimiento que pasaron, nosotros en Hechos 4:1 al 4 podemos ver cuando Pedro y Juan, ¿verdad?, eran arrestados porque enseñaban al pueblo acerca de Jesucristo, ¿verdad? Los amenazaban, les dijeron que dejaran de hablar de Jesús, los encarcelaban. O sea, sufrían encarcelaciones, sufrían amenazas, ¿verdad? Después, más adelante, siempre en el libro de los Hechos 5, 41, 42, podemos ver nosotros, ¿verdad? Cuando eran azotados, cuando fueron azotados y ellos salieron regocijándose. ¿Por qué? Porque fueron tenidos dignos de soportar afrenta por la causa de Cristo Jesús, ¿verdad? O sea, vemos el sufrimiento de estos hombres solamente por seguir a Cristo Jesús. O sea, de estos sufrimientos que este tiempo podían pasar estos hombres, Jesucristo ya lo había advertido, ¿verdad? Porque ahí cuando se cumple la palabra, cuando Él dice, bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen, os persigan y diciendo toda clase de mentiras por causa mía, dijo Jesucristo, ¿verdad? También cuando dice en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí también el mundo me ha aborrecido, ¿verdad? Y sigue diciendo el Señor ahí en el libro de Juan 15, ¿verdad? Sigue en el 19, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo os elegí, ¿verdad?, del mundo, por eso el mundo los aborrece. El 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán, ¿verdad? Y sigue diciendo todo eso Jesucristo en el libro del Juan 15, y en el 21 termina diciendo, mas todo esto harán por mi causa, por causa de mi nombre, ¿verdad? Porque no conocen al que me ha enviado. Jesucristo les dio ¿cómo les puedo decir? Les dio el anticipo de lo que iban a pasar por causa de Cristo Jesús. Vemos nosotros a lo largo de la Biblia muchos sufrimientos que pasaron los apóstoles, ¿verdad? Muchos sufrimientos que pasaron. Y también nosotros, ¿verdad?, vamos a pasar mucho sufrimiento, ¿verdad? Porque no somos mayor que nuestro Maestro. Si nuestro Maestro, que fue Jesucristo, sufrió todas estas cosas, pero que Él tenía en su corazón y en su mente, que Él tenía una gloria futura, la cual estaba ya preparada de antemano para cada uno de nosotros, que es allá con Dios en la eternidad. Eso es lo que hacía Él, que todo sufrimiento que podía estar pasando en ese momento opacara todo eso, ¿verdad? También nosotros vemos el martirio que pasó Esteban. Fue un hombre que fue apedreado, ¿verdad? En Hechos 7, del 54 al 60, podemos verlo nosotros, ¿verdad? Lo mataron por predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nosotros vemos en esa historia de Esteban, que por él estarles predicando la palabra de Dios, como no le gustó al pueblo judío en ese tiempo, ¿verdad?, le apedrearon hasta matarlo, pero Esteban vio cielos abiertos. Y eso es lo que significa la gloria futura, la gloria que nos espera a nosotros. Esteban pudo ver lo que Jesucristo les había hablado y que Dios les había prometido, que era el galardón que tenían en el cielo. O sea, el sufrimiento que podía estar pasando Esteban físicamente no se comparaba con nada con lo que él estaba viendo en ese momento. Los cielos abiertos, miró a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. O sea, eso es lo que nos motiva a nosotros a seguir adelante. Eso es lo que nos tiene que motivar, lo que nos tiene que impulsar a día con día a seguir adelante en la obra de Dios. Y eso es lo que nosotros muchas veces no queremos hacer. No queremos pasar sufrimientos. Creemos que venir al Evangelio solamente es que nos van a quitar los problemas. Creemos que venir al Evangelio, ¿verdad?, se nos va a apartar la persecución o nos van a decir cosas en contra de nosotros que no nos van a gustar. Creemos que por venir al Evangelio vamos a tener una capa donde nos van a esquivar todos los golpes que puedan venirnos, todos los sufrimientos, todos los problemas. No es así. No es así. O sea, venir al Evangelio significa que vas a padecer por Cristo Jesús, significa que vas a sufrir, vas a tener problemas siempre, vas a tener altibajos, pero que eso no tiene que compararse
con lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman, ¿verdad? Por eso en esta hermosa mañana, amado amigo, amigo que no conoces de Cristo Jesús, te invito a que des ese paso, que permitas que Cristo Jesús desde tu corazón y que sea Él el que te ayude a sobrepasar todo problema, toda circunstancia, toda cosa mala que puedas estar pasando. Cristo Jesús te puede ayudar. Cristo Jesús te puede guiar con su Santo Espíritu para que hagamos lo correcto, porque muchas veces las cosas vienen a nuestra vida por nosotros hacer las cosas incorrectamente. O sea, tiene que venir una consecuencia por la mala acción que podamos hacer nosotros. Tener una vida de desorden sin Cristo Jesús significa que te van a venir consecuencias, y muchas veces las consecuencias son malas. Entonces tenemos que provocar nosotros las consecuencias buenas para nuestra vida, y esas consecuencias buenas solo las provocamos cuando venimos a Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús todo es bueno, en Cristo Jesús todo prospera, en Cristo Jesús todo es para adelante. En Cristo no hay división, en Cristo no hay resta, en Cristo solo hay suma y hay multiplicación. O sea, Cristo Jesús es lo que le conviene a cada uno de nosotros. Cristo Jesús es quien murió por cada uno de nosotros en un madero, colgado, hecho maldición por nosotros, para darnos vida a nosotros y vida eterna, para reconciliarnos con Dios. Necesitamos venir a los pies de Cristo Jesús, ¿verdad? Para que nosotros podamos salir de esa condenación y poder disfrutar de esa gloria venidera, de esa gloria futura, ¿verdad? También nosotros podemos ver a lo largo siempre del libro de los Hechos la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando recién convertido, cómo lo persiguieron para quererlo matar, los mismos judíos, ¿verdad? Porque no aguantaban de que antes de que andaba él matando a los cristianos, persiguiendo a los cristianos, ahora se había hecho uno de ellos. Entonces el pueblo judío se le fue encima, se amontonaron y querían matarlo, lo persiguieron, ¿verdad? Y tuvo que huir él. Nosotros lo vemos todo eso en el libro de los Hechos, pero fue un hombre que sufrió muchas persecuciones, sufrió muchos padecimientos por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos enseña a nosotros. En el libro de Hechos, siempre en el capítulo 14, versículo 19, vemos, ¿verdad?, cuando en Listra lo apedrearon, lo arrastraron, que tanto que pensaban que había muerto, lo dieron por muerto, ¿verdad? Vemos nosotros esa historia cuando él estaba en Listra y lo apedrearon porque no soportaban lo que él les decía, ¿verdad? Entonces, ese hombre sufrió encarcelamientos, sufrió azotes, pasó persecuciones, naufragios, ¿verdad? No tenía dónde dormir muchas veces, igual que nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de veces su mejor cama pudo haber sido una cárcel, porque pasaron tantas veces encarcelados por causa de Cristo Jesús, pero eso no hizo que ellos se desviaran de poner sus ojos en esa gloria futura, de poner sus ojos en Cristo Jesús, de haber creído en su corazón de que el que lo prometió es fiel y justo y lo va a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él ha dicho. Si Él lo prometió para tu vida, Él lo va a cumplir, pero tenemos que aguardar con paciencia, ¿verdad?, para que se haga en el tiempo de Él, ¿verdad? Vemos nosotros que estos hombres y mujeres sufrieron mucho, ¿verdad?, pero tenían sus ojos puestos en esa gloria futura, ¿verdad? Tanto así que nosotros vemos a Pablo y a Silas alabando, orando y alabando a Dios a medianoche en una cárcel, puesto con unos cepos, ¿verdad? Qué sé yo, podían haber estado amarrados, pero así ellos adoraban a Dios, alababan a Dios, cantaban salmos o hacían oraciones, ¿verdad?, sin importar los sufrimientos, los padecimientos, ¿verdad?, que podían estar pasando en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos sabían que venía una gloria futura para sus vidas. Y eso es lo que yo quiero animarte en esta hermosa mañana, ¿verdad? Hay una gloria futura que nos aguarda, el cual nos impulsa a nosotros a seguir adelante, sin importar las circunstancias que podamos estar pasando, sin importar los padecimientos que podamos pasar, sin importar que hablen de nosotros, sin importar que nos vituperen, sin importar que se levanten contra nosotros. Tenemos que aguardar con paciencia esa esperanza y nos gozamos en eso. ¿Por qué? Porque es algo que va a pasar, es algo que está escrito en la palabra, y la Biblia nos enseña a nosotros que todo pasará, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Su palabra tiene que cumplirse como está escrita, y nosotros podemos verlo como se está cumpliendo, como cosas que están escritas en la Biblia. Muchas personas dicen, tienen razón estos cristianos, estos locos, ¿por qué nos catalogan de locos? ¿Verdad? Tienen razón estos
porque se está cumpliendo todo lo que estos están escribiendo y tienen escrito en su Biblia. Entonces vemos nosotros que todo se está cumpliendo, ¿verdad? Sufrimientos no se comparan con lo que va a venir para nosotros adelante. Es con lo que empieza el apóstol Pablo, ¿verdad? A decirles a ellos: pues considero que los sufrimientos de este siglo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, ¿verdad? Porque sabemos que en Cristo Jesús están escondidas todas las riquezas en gloria para cada uno de aquellos que le hemos creído, para cada uno de aquellos que hemos creído en nuestro corazón y lo hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador en nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Vemos nosotros los sufrimientos de estas personas del primer siglo, podemos decirlo así, pero también nosotros no quiere decir que no vamos a pasar sufrimientos. Tenemos que pagar un precio. Tenemos que pagar un precio por seguir a Jesucristo, ¿verdad? En muchos lugares del mundo actual, los cristianos, ¿verdad?, enfrentan presiones tan severas como la de los primeros siglos, como la de los cristianos del primer siglo, ¿verdad? Aunque en países, en muchos países donde el cristianismo todavía se está tolerando o se alienta, como este país, en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí todavía no persiguen al cristiano por predicar la palabra. Aquí no te andan fiscalizando qué es lo que vas a decir. Aquí te dan libre vía para que tú puedas hablar de Dios, para que tú puedas hablar de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero no quiere decir que no debemos bajar la guardia. O sea, no tenemos que bajar la guardia, porque en cualquier momento puede surgir cualquier cosa, ¿verdad? Pero tenemos que pagar ese precio, tenemos que pagar ese precio. Debemos vivir como Cristo Jesús lo hizo, ¿verdad? Servir a otros, ceder nuestros derechos, nuestros deseos, ¿verdad? Resistir las presiones para conformarse a este mundo. Tenemos que resistir todo eso nosotros, ¿verdad? El mundo quiere que Dios se acomode a su manera de vivir, pero no es así, sino que el mundo tiene que acomodarse a la manera como Dios ya dejó establecida en su palabra. O sea, nosotros tenemos que acomodar nuestra vida a como Dios lo dejó establecido. Esa es una manera de pagar el precio. No que nosotros acomodemos la palabra a nuestra conveniencia, como muchos lo hacemos. ¿Por qué? Por querer tapar nuestros pecados, por querer tapar nuestras equivocaciones. Acomodamos la palabra a nuestra conveniencia para que nos vaya bien. No, pero no es así. Nosotros tenemos que acomodarnos a como Dios nos dejó escrito en su palabra, ¿verdad? Esa es una manera de pagar el precio, que nosotros tenemos que hacerlo como hijos de Dios, ¿verdad? Y hacerlo, aunque suframos, seguir haciéndolo. Aunque se nos persiga, seguir haciéndolo. Aunque se nos quiera encarcelar, seguir haciéndolo. O sea, estos hombres sufrieron por la causa de Cristo Jesús. Hoy en día nosotros no queremos sufrir nada en el Evangelio. Hoy en día nosotros no queremos pasar hambre. Hoy en día, si nosotros no tenemos trabajo, ya andamos lamentándoles y pidiéndole a Dios que trabajo, que dice Señor bendito. O sea, no queremos pasar nada. Nosotros estamos tan cómodos hoy en día viviendo un evangelio en el cual no nos exige a nosotros. ¿Por qué? Porque no pasamos ningún tipo de sufrimiento, no pasamos ningún tipo de cosas de las que pasaron estos hombres en el primer siglo. Pero nosotros tenemos que esforzarnos, aunque venga cosas en nuestra contra, aunque se nos pierda el trabajo, aunque nos quedemos sin comida, aunque pase esto, pase lo otro en nuestras vidas, tenemos que seguir adelante. No podemos nosotros solamente fundarnos en la arena, porque cuando venga el viento recio nos va a botar. Tenemos que fundarnos en la roca que es Cristo Jesús, para que cuando venga la persecución, cuando venga el problema, cuando venga el sufrimiento, estemos fundamentados en Él y puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. No seremos removidos y seguimos aguardando esa gloria futura, la cual la tenemos preparada para nosotros. En los versículos 19-22 de este libro, ¿verdad? Capítulo 8, dice: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Dice el 20, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, ¿verdad? Dice también el 21, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre dolores de parto hasta
Ahora, mira, el pecado, amado amigo, es el que causó la caída de la creación del estado perfecto como Dios la había creado. No hay culpa nada más que solamente el pecado. Es quien tiene hundida toda la creación, así como la podemos ver, así como vemos la maldad, así como vemos cómo se están matando unos a otros, así como vemos cómo se están depravando, es por causa del pecado. El pecado fue el que causó la caída de toda la creación, ¿verdad? Recordamos cuando el apóstol Pablo les dijo en este libro de los Romanos, en capítulos anteriores, ¿verdad? Que por el pecado de Adán, toda la humanidad fue constituida, ¿verdad? Pecadora. Entonces, pero que vino uno que por la obediencia de ese, toda la humanidad también puede ser salva, y ese es Cristo Jesús, ¿verdad? Pero el pecado es el causante de que todo lo que nosotros podamos ver esté pasando ahora. La maldad no es simplemente porque ¿dónde está Dios? Como muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué se mueren los niños inocentes? Si Dios existe, ¿por qué pasa esto? Si Dios existe, ¿por qué no quita las guerras? Esa es la maldad que está en nosotros. Esa es por causa del pecado. El pecado corrompe y nos hace a nosotros matarnos los unos a los otros. El pecado que está en nosotros es el que nos hace cometer las maldades, ¿verdad? Entonces es por causa de ese pecado que causó la caída de toda la creación, ¿verdad? De toda la creación, de todo lo que Dios había creado es perfecto. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, al principio, cuando Dios creó el cielo, la tierra, los árboles, los animales y todo lo que está en él, Dios terminaba diciendo, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué? Porque era perfecto como él lo había creado. O sea, el ser humano vivía en el jardín del Edén, Adán y Eva vivían en el jardín del Edén de una manera perfecta, tenían una comunicación con Dios, hablaban con Dios constantemente, ¿verdad? Pero el pecado entró y fueron sacados de eso. Fueron sacados del jardín del Edén, fueron echados afuera. Dios perdonó sus pecados, pero la consecuencia vino. El pecado entró a toda la humanidad y eso es lo que causó la caída. Este mundo está sujeto a frustraciones, a deterioro, ¿verdad? A fin de que no se cumpla el propósito original por el cual fue creado. ¿Para qué? Para darle gloria y honra a Dios. Nosotros vemos, ¿verdad?, que el príncipe de este mundo, cuál es Satanás, el Señor lo reprenda en este momento, que tiene atadas muchas personas, muchas mentes, ¿verdad? Pero en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, vamos a ver, ¿verdad?, cómo esas personas van a ser desatadas, porque las almas le pertenecen a Dios y Dios no quiere que ninguna alma perezca. Dios quiere que todos caminemos hacia el arrepentimiento a Cristo Jesús y que por medio de él salgamos de esa condenación. Amado amigo, si me estás viendo, Dios no quiere que tú vivas una vida separada de él. Dios mandó a su hijo para que tú a través de él te pongas en paz, te pongas a cuentas con Dios y poder disfrutar de toda esta gloria venidera que va a venir, aunque hayan sufrimientos en tu vida. Los sufrimientos no los va a quitar Dios, sino que Dios te va a dar fuerza y fortaleza para poder enfrentarlos y poder gozarte en él, porque sabemos que lo que podamos pasar en esta tierra no se compara con lo que Dios nos tiene preparados para a cada uno de aquellos que le hemos creído. Entonces vemos que el propósito original de Dios era un mundo perfecto, pero ahora este mundo está sujeto a frustraciones, deterioro. Vemos nosotros como la capa de ozono, si por decirte algo, se está deteriorando cada vez más. ¿Por qué? Porque somos buenos para hacer cosas malas que van en contra de este mundo, ¿verdad? Entonces, un día la creación va a ser liberada de todo eso, va a ser transformada. Pero mientras llega ese día, nosotros tenemos que estar en esa espera, impacientes, ¿verdad? Impacientemente con la expectativa puesta en la resurrección de los hijos de Dios, ¿verdad? Porque va a haber una resurrección de lo cual habla el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Y que en aquel día todo lo que nosotros podamos ver, estas cosas malas que está pasando, cómo el mundo se está deteriorando, todo eso va a ser transformado. Todo eso va a ser transformado como el propósito perfecto que Dios tenía al principio. Pero tiene que pasar todo esto, cuando Cristo Jesús venga por nosotros, ¿verdad? Los que hemos creído y los que hemos confiado y los que estemos preparados para irnos con Él, ¿verdad? Porque esto no solamente es de que yo levanto mi mano y ya estuvo. No, tenemos que seguirnos santificando constantemente, tenemos que seguirnos limpiando constantemente, tenemos que seguir luchando contra esta carne constantemente, porque
vivimos en esta carne, y mientras vivamos en esta carne vamos a tener una lucha, lo vimos anteriormente, vamos a tener una guerra espiritual dentro de nosotros, y nosotros depende a qué alimentamos más. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero la creación será liberada y transformada, y mientras llegue ese día nosotros seguimos esperando impaciente con la expectativa en la resurrección de los hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros como cristianos vemos al mundo tal y como es. Delante de lo vemos que está decadente en lo físico y está infectado de lo que es el pecado en el ámbito espiritual. O sea, nosotros sabemos, si la verdad, la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Cuando conocemos la verdad de Dios a través de las escrituras, eso nos hace libres y nos hace ver la condición en la cual se encuentra el mundo, la humanidad que no tiene a Cristo Jesús. Pero eso es en el ámbito espiritual por el pecado. O sea, nosotros sabemos que es por el pecado, pero tenemos que ayudar a las personas a salir de esa condición. Tenemos que ser personas que produzcamos vidas, ¿verdad? Tenemos que ser portadores de vida nosotros, ¿verdad? Entonces, vemos lo decadente que está el mundo, vemos que está hundido por el pecado, ¿verdad? Nosotros lo podemos observar a través de la palabra de Dios, nos hace ver todas esas cosas, pero ¿y qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder ayudar a otra persona a salir de esa manera decadente en la que puede vivir, ¿verdad? Y esto es lo que yo quiero hacer a través de estos vídeos, ¿verdad? Ayudar a que las personas vengan a Cristo Jesús. Yo no voy a cambiar a nadie, sino que es la palabra de Dios la que te va a cambiar, ¿verdad? Es la que te va a producir fe en tu vida para que tú vengas a los pies de Cristo Jesús. Si tú te has apartado de Cristo Jesús, la palabra de Dios dice que no quiere que estés apartado de Él. Él no quiere que tú camines hacia la muerte. Él quiere que vengas al arrepentimiento, ¿verdad? Que nos arrepintamos, ¿verdad? Nuestro pecado, mira, amado amigo, nuestro pecado, nuestra equivocación no tiene que apartarnos de Cristo Jesús. Tiene que más bien llevarnos humillados a Él. Antes estábamos en condenación porque no teníamos perdón, ¿verdad? No estaba el perdón. Pero ahora que vino Cristo Jesús ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la oportunidad de poder arrepentirnos y de poder pedirle perdón a Él, ¿verdad? Si nos equivocamos, sabemos que nos vamos a equivocar, vivimos en esta carne, somos tentados de nuestras propias concupiscencias. Pero si tú te has apartado, tú le has fallado a Dios, reconcíliate con Él. Ven a los pies de Cristo Jesús, pídele perdón, vuelve a casa nuevamente, deja que Dios te ayude, deja que Dios te instruya, deja que Dios te capacite y que Él sea con tu Santo Espíritu quien te redarguya y que te haga ver lo malo para que tú vengas a los pies de Él y que le pidas perdón y seguir adelante, ¿verdad? Ahora tenemos ese perdón de Dios para nosotros que es Cristo Jesús. Él es quien intercede por nosotros a la diestra del Padre, quien está diciéndole a Dios, Padre, ayúdale, perdónale, mira, se equivocó, pero yo di mi sangre por él. Eso está haciendo Cristo por nosotros. Él no quiere que nos apartemos, ¿verdad? Nosotros sabemos el estado físico, como te decía, de este mundo, pero sin embargo nosotros como cristianos debemos ser pesimistas y debemos entender que tenemos la esperanza de un futuro glorioso. Y tenemos que demostrar esa esperanza a aquel que no conoce de Cristo Jesús. Por eso en esta hermosa mañana te quiero hablar de esa esperanza, ¿verdad? Que es en Cristo Jesús. Es una esperanza que no la podemos ver, pero que tenemos la convicción de que la vamos a recibir. Una convicción de que Dios lo prometió y esa esperanza va a venir a tu vida. Aunque no la podamos ver físicamente con nuestros ojos, pero sabemos que está esa esperanza porque aquel que la prometió es Dios y Dios no miente, ¿verdad? Miramos nosotros hacia los nuevos cielos, nueva tierra que Dios nos ha prometido, ¿verdad? Eso no lo podemos ver físicamente tal vez, pero en el ámbito espiritual, en nuestro deleite en Dios, en nuestra meditación en Dios, en su palabra, nosotros vemos esos cielos, vemos esos nuevos cielos, vemos esa nueva tierra que Dios nos ha preparado, ¿verdad? Y que Dios va a librar al mundo del pecado, de la enfermedad y de la maldad. Lo creemos en Dios, porque Él lo va a hacer. No hay nada imposible para Dios, dice la palabra. No hay nada imposible para Dios, amado amigo que me estás viendo y no le conoces, que Él te puede sacar de la condenación. Dios te quiere librar de la condenación. Dios te quiere librar de toda esa maldad que impera en nuestro alrededor cuando no estamos con Cristo Jesús. Dios quiere librarnos de todo eso, ¿verdad? Dios quiere hacernos a nosotros nuevas personas, convertirnos en personas que seamos coherederos con Cristo Jesús y que nos gocemos de todas esas riquezas espirituales
en gloria que tiene preparada para cada uno de nosotros juntamente con Cristo Jesús, ¿verdad? Porque donde esté Cristo, dice que ahí estaremos nosotros, ¿verdad? Si nosotros, ¿verdad?, que le hemos conocido y sabemos, ¿verdad?, que tenemos que aguardar esa esperanza, ¿verdad?, que sabemos que mientras estemos aquí nosotros tenemos que pasar muchas cosas, pero vamos a guardar la esperanza que está en Cristo Jesús, ¿verdad? Mientras tanto tenemos algo que se nos ha encomendado a nosotros, ¿verdad? Está en Mateo 28:19, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso lo conocemos todos, ¿verdad? Salimos con Cristo Jesús al mundo a sanar personas, a sanar cuerpos, almas enfermos, a luchar contra los efectos malignos del pecado, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere de nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Aguardamos la esperanza que nos está esperando a nosotros, una esperanza futura, una gloria futura, pero mientras la guardamos, trabajamos para la obra de Dios. Trabajamos en ayudar a otros para que salgan también de esa condición y que puedan venir y esperar y aguardar juntamente con nosotros, ¿verdad?, esa gloria que va a ser revelada en nosotros, ¿verdad? Entonces, así como estos hombres pasaron esos sufrimientos, pero hicieron lo que el Señor les dijo en Mateo 28:19, id y hacer discípulos a las naciones, y lo hicieron bien porque ha llegado hasta este tiempo a nosotros, ha llegado hasta ti también, ¿verdad? Lo han hecho bien. Pacientemente esperaron, aguardaron sobre esa esperanza, sobre la gloria futura. Pacientemente, aun con persecuciones, aun con sufrimientos, con problemas, con dificultades, con muchas veces aguantaron hambre, muchas veces no tenían donde dormir. Todo pasaron, pero aguardaron y cumplieron con lo que Dios les encomendó. Nosotros mientras aguardamos, nosotros mientras esperamos esa gloria futura, tenemos que trabajar para la obra de Dios. Tenemos que ir, predicar el evangelio, ¿verdad? Hacer discípulos a las naciones, ¿verdad? Hablar de Cristo Jesús, hablar de las buenas nuevas de salvación, hablar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que las demás personas glorifiquen a Dios por las cosas que ha hecho con nosotros, ¿verdad? No solamente es de aguardar pacientemente sentado en mi sofá, esperando no salir para no contaminarme. No. Si nos contaminamos solamente por estar en este cuerpo, porque este cuerpo está lleno de pecado. Tenemos que salir a hablar de Cristo, hacer que las personas salgan de la condenación y que vengan a la vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Todo eso es lo que Dios quiere de nosotros. Mientras aguardamos esa esperanza, mientras esperamos que el mundo sea transformado, nosotros tenemos que cumplir con algo que se nos ha encomendado. Mira lo que dice también el versículo 23, ¿verdad? De lo que está hablando el apóstol Pablo, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Mire, vamos a resucitar con cuerpos glorificados. Si nosotros morimos, seremos resucitados, ¿verdad?, cuando venga Cristo Jesús, en cuerpos glorificados, semejantes al que Cristo posee ahora allá en el cielo, ¿verdad? Si no morimos y Cristo viene, pues vamos a ser transformados. O sea, de una o de otra manera vamos a ser transformados en otro cuerpo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra, y ellos ya van a ir con un cuerpo transformado, ¿verdad? Van a ir en un cuerpo glorificado, y nosotros, si estamos vivos y Cristo viene y nos vamos con Él, seremos transformados y seremos glorificados en un cuerpo semejante al de Cristo Jesús. En 1 Corintios 15, del 50 al 58, nos habla a nosotros de la garantía que hay de esa resurrección, ¿verdad? Tú lo puedes ver en la comodidad de tu casa. 1 Corintios 15, del 50 al 58, habla de una garantía de la resurrección, ¿verdad? Y la victoria final sobre la muerte, porque es necesario que esto corruptible que podemos ver nosotros se vista de incorruptible, ¿verdad? Que lo mortal se haga inmortal. Recordemos que la palabra nos enseña a nosotros que este cuerpo del polvo fue tomado y al polvo volverá. Este cuerpo no va a entrar al cielo, porque en el cielo no entra nada carnal, en el cielo no entra nada que sea corruptible, en el cielo no entra nada mortal. Allá todo es inmortal, allá todo es incorruptible, allá todo es santificado, allá todo es glorificado. Entonces, este cuerpo vuelve a la tierra. Entonces, nosotros vamos a tener una transformación, una glorificación en un cuerpo semejante al de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque somos adoptados, como decía él ahí, como decía el apóstol, fuimos adoptados nosotros, ¿verdad? Como dice,
aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Cuando en aquel tiempo las personas eran adoptadas, ¿verdad? Todo lo que había pasado antes quedaba borrado y ahora tenía una nueva vida con la familia que era adoptada. Y es lo que pasa con nosotros también. Fuimos adoptados, ¿verdad? Por medio de Cristo Jesús, cuando lo aceptamos, entonces queda borrado todo nuestro pasado y ahora vivimos una vida como hijos de adopción, como hijos en Cristo, como hijos de Dios. Vivimos una vida y nos vamos a deleitar en esas cosas, ¿verdad? Se nos ha dado unas primicias de las cuales voy a hablar más adelante, pero somos adoptados y esperamos como hijos la redención de nuestro cuerpo es algo sumamente emocionante para nosotros. Tiene que causarnos a nosotros una motivación extra para seguir avanzando a pesar de las circunstancias que podamos estar pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? Porque tenemos la primicia, como te decía, del Espíritu de Dios. Ese es un adelanto que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Es una garantía para nuestra vida resucitada. O sea, venimos a los pies de Cristo Jesús y no solamente ocurre que nos limpia y que nos quita la condenación, sino que también nos sella con una garantía, ¿verdad? Y esas son las primicias que Dios nos ha dado a nosotros de esa resurrección, son las primicias de esa vida eterna, son las primicias de esa gloria futura. Es lo que está hablando el apóstol Pablo en este versículo, ¿verdad? Nosotros miramos lo que dice 2 de Corintios 1, del 21 al 22, y dice: ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, ¿verdad? Y también dice: quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Un sello oficial indicaba antes, ¿verdad?, que era propiedad de alguien o le pertenecía a una persona. Eso garantizaba protección porque no lo podían tocar porque ya estaba sellado por el rey, podemos decirlo, por alguna alcaldía o por algún presidente. Si ya tiene un sello un sello presidencial, lo vamos a poner así, nadie lo toca porque es del presidente, o sea, le compete solamente al presidente. Y ese es el sello que Dios puso en nosotros. Nos selló con el Espíritu Santo en nosotros, garantizándonos de que somos hijos de Él, garantizándonos de que somos propiedad de Él, garantizándonos de que ahora nosotros vamos a gozarnos en esa gloria futura que va a venir, en la cual va a ser revelada en nosotros, ¿verdad? Entonces, ese sello oficial que Dios ha puesto en nosotros es el Espíritu Santo que ha puesto en nuestro corazón. En Efesios 1:13, ¿verdad? También lo podemos ver, nos lo confirma de una manera que nosotros, después de escuchar el mensaje, dice, el mensaje, ¿verdad?, de la verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el espíritu de la promesa, o sea, la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros, y es la salvación, es la vida eterna. O sea, eso es la primicia que Dios nos ha dado a nosotros. Nos anticipó algo del cielo a nuestras vidas. Y ese algo del cielo vive con nosotros, vive en nosotros y nos guía a nosotros. O sea, tenemos que sentirnos dichosos, tenemos que sentirnos nosotros emocionados, deleitarnos en esto, porque recordemos lo que éramos antes y ahora como Dios nos ha transformado y como Dios nos ha sellado y como Dios nos ha dado parte de esa gloria, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso viene cuando nosotros escuchamos el mensaje del evangelio, la palabra de Dios, y creemos en nuestro corazón. Él nos sella con ese Santo Espíritu. Por eso, amado amigo que me estás viendo y no conoces de Cristo Jesús, es la importancia por la cual yo siempre te voy a hacer hincapié de que vengas a los pies de Cristo Jesús, porque solamente por medio de Cristo Jesús tú puedes alcanzar de todas estas cosas. Solamente a través de Cristo Jesús puedes alcanzar todas las bendiciones que Dios tiene preparadas de antemano para ti, pero que a causa del pecado todas esas cosas nos han separado de Dios. Pero Dios quiere que nos unamos juntamente con Cristo para poder estar en paz con Él y poder disfrutar de estas cosas, poder nosotros disfrutar de esas garantías, poder disfrutar de esas promesas, poder disfrutar de esa gloria que va a venir para nuestras vidas. O sea, el evangelio no solamente se trata de estar dándole palos a la gente, no solamente se trata de ver lo malo, también tenemos que hacerle ver a las personas las cosas buenas que surgen cuando tú vienes a los pies de Cristo Jesús. También tenemos que hacerle ver a las personas que en Cristo Jesús todo es bueno. En Cristo Jesús solamente hay cosas buenas para ti y para mí, ¿verdad? Y qué mejor que esta garantía del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? En Efesios 4:30 también podemos ver nosotros que fuimos sellados para el día de la redención.
fuimos sellados con ese Espíritu, el cual nos anticipa a nosotros esa gloria futura que va a venir, de la cual te he estado hablando, ¿verdad? Ese día de la redención en el cual seremos glorificados en un cuerpo inmortal como el de Cristo Jesús. Ahí nosotros vamos a poder deleitar completamente en lo que estaba hablando el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Esa garantía es un depósito o un anticipo, lo podemos tomar nosotros, ¿verdad? Que es en una parte del total de lo que nos tiene asegurado Dios en el cielo para cada uno de aquellos que sigamos aguardando con paciencia esa esperanza. El Espíritu Santo es esa garantía, es parte de la salvación completa que está aún por realizarse en nuestras vidas, ¿verdad? Porque tenemos que entender, ¿verdad?, que nosotros como cristianos tenemos una vida celestial en nuestro interior. Por eso el apóstol Pablo decía que él, en el hombre interior, se deleitaba en Cristo Jesús porque era espiritual. Esto es espiritual. La ley ahora es espiritual. Nos deleitamos en Cristo porque en la carne no podemos hacerlo. En la carne lo vimos en el capítulo 7, no lo podemos hacer, ¿verdad? Recordemos lo que dice en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? O sea, Dios lo ha dado y habita en nosotros. Nos ha dado esa parte del cielo a nosotros. Nos ha dado esas cosas celestiales y está en nuestro interior. Como cristianos tenemos en nuestro interior parte, no completamente, pero parte de esa vida que nos va a ser aguardada, que nos está siendo aguardada en el cielo para cada uno de nosotros. Y eso es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Vemos también lo que dice los versículos 24 y 25 para ir terminando, ¿verdad? Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que no se ve, pero la esperanza que se ve no es esperanza, perdón. Pues, ¿por qué esperar lo que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Mira, es natural, ¿verdad? Es natural que los hijos confíen en sus padres a pesar de que algunas veces nosotros fallemos como padres, ¿verdad? Es natural, nuestros hijos van a confiar en nosotros, aunque nosotros muchas veces les fallemos y cumplamos muchas veces y no cumplamos muchas veces las promesas que le hacemos a nuestros hijos. Y ellos siempre siguen confiando en nosotros. Cuanto más nuestro Padre Celestial, cuanto más Dios, que sin embargo nunca promete algo y que después no lo cumpla. Si Dios lo promete, Él lo cumple. O sea, Él no nos falla. Él no nos va a hacer una promesa hoy y cuando pase todo lo que tiene que pasar, no la cumplió. No, si Él lo promete, lo cumple. Y esa es nuestra fe. Eso es nuestro creer en Dios, en aguardar en esa esperanza, en aguardar en esas promesas, ¿verdad? Quiere decir que el plan de Dios en nuestras vidas, aunque se demore, mira, puede pasar mucho tiempo, tal vez tú no puedas ver esas promesas que Dios tiene prometidas para ti, pero las van a ver tus hijos o los hijos de tus hijos. Nosotros vemos ejemplos claros, nosotros vemos muchos ejemplos, ¿verdad? Vemos el ejemplo claro con Abraham. Dios le prometió que iba a ser padre de multitudes. ¿Abraham lo miró? No lo miró, pero lo fue. Lo fue porque lo podemos ver ahora nosotros, ¿verdad? Que por Abraham, porque Abraham creyó, entonces fue contado por justicia y nosotros vimos la historia al principio en los capítulos anteriores del libro de Romanos, ¿verdad? Entonces, muchas veces Dios nos va a prometer cosas que tal vez nosotros no las vamos a ver, pero la van a ver nuestros hijos, la va a ver nuestra descendencia. Entonces, eso es confiar en Dios, que aunque yo no pueda ver mi promesa, pero la van a ver mis hijos. Pero hay una promesa que sí la vamos a ver nosotros, y es la de salvación, es la de vida eterna. La vamos a ver todos, y esa es la que aguardamos con paciencia hasta el final. Corremos la carrera de la batalla, de la fe, ¿verdad? Peleamos la buena batalla de la fe, corremos esa carrera, ¿verdad? Con paciencia. ¿Equivocándonos? Sí, nos vamos a equivocar. Pero ahí tenemos a Dios que nos ayuda. Ahí tenemos a Cristo que nos ayuda. Ahí tenemos el Espíritu Santo que nos levanta y nos vuelve a encaminarnos, ¿verdad? 7 veces cae el justo y Jehová lo levantará, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces aguardamos en ese plan. ¿Puede demorar? Claro que va a demorar. No es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Muchas veces nosotros queremos ya que pasen las cosas, pero Dios sabe por qué no pasan. Dios tiene tanta misericordia que quiere que todos caminemos hacia el arrepentimiento. Amado amigo, tal vez has escuchado desde mucho tiempo anterior que los cristianos pasamos diciendo Cristo viene pronto.
y que Cristo viene pronto, y que Cristo viene pronto, y que Cristo viene pronto. Y puedes decirme, sí, eso lo escucho desde que tenía 5 años, y han pasado, ¿qué? Tal vez 30 años, ¿verdad? Pero no quiere decir que Cristo no venga pronto. Cristo viene pronto, ¿verdad? Entonces, nosotros, aunque no lo podamos ver ahorita, pero está prometido por medio de Dios que Cristo viene pronto, que Él va a venir y va a venir por su iglesia, ¿verdad? Y que tenemos que estar preparados. Entonces, en esta hermosa mañana yo te invito a que tú vengas a los pies de Cristo Jesús y que puedas aguardar juntamente esta paciencia con nosotros para que podamos aguardar de esa gloria futura que va a venir a nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros no podemos ser o actuar como niños impacientes, ¿verdad? Mientras esperamos a que se revele la voluntad de Dios, debemos confiar en la bondad y la sabiduría de Dios. Eso solamente lo hacemos a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Aguardamos. Él nos ayuda a ser pacientes, Él nos ayuda a confiar más. A través de la palabra de Dios aumentamos nuestra fe y nos fortalecemos más. Somos personas que creemos en lo que Dios dejó escrito en su palabra y confiamos en eso porque Dios no se equivoca. No es como nosotros. Él no te va a fallar. Yo te puedo fallar. Me puedes encontrar 1001 errores, ¿verdad? Pero ese soy yo. Pero Dios no te va a fallar. En Dios no vas a encontrar errores. En Dios todo es bueno para tu vida. En Dios no va a venir cosas malas a tu vida, ¿verdad? En Dios todo es para sumar hacia la vida eterna, ¿verdad? En estos versículos Pablo a nosotros nos presenta la idea de que la salvación es pasado. Y puede decir, ¿cómo va a decir eso, hermano Gustavo? Sí, porque fuimos salvos en el momento en el que creímos, ¿verdad? Venimos y aceptamos al Señor en nuestro corazón, ahí Dios nos selló con su Santo Espíritu, ¿verdad? En ese momento creímos, pasado, ¿verdad? Los capítulos anteriores, todo lo que se refiere a nuestra vida en Cristo Jesús que comenzó en ese momento. Lo hemos visto nosotros en los capítulos anteriores, ¿verdad? También en este presente, porque estamos salvándonos constantemente. ¿En qué aspecto? Porque estamos santificándonos. Estamos día con día santificándonos, limpiándonos, pidiéndole a Dios que nos limpie a través de la palabra día con día. Estamos en un proceso de santificación. No es que ya somos completamente santos. Sí somos declarados santos por Cristo Jesús, ¿verdad? Dios nos declara santos a través de Cristo Jesús, nos declara justificados a través de Cristo Jesús y nos declara salvos a través de Cristo Jesús. Pero eso es una cosa que está constantemente limpiándonos y santificándonos. Es un proceso en el cual caminamos todos. Es un proceso en el cual estamos todas las personas que hemos creído en Cristo Jesús. Unos con más tiempo que otros, unos son más difíciles, otros más fáciles de entender, pero es como Dios quiere repartir. Dios da como Él quiere. Su Espíritu da a como Él quiere, ¿verdad? Entonces aguardamos esa carrera, aguardamos pacientemente porque estamos en un proceso de limpieza, estamos en un proceso de santificación, ¿verdad? Seremos irreprensibles cuando venga Cristo Jesús por nosotros. Ahí tenemos que estar en una perfección y ahí vamos a alcanzar, la perfección, porque ya vamos a estar en un cuerpo incorruptible. Mientras tanto, seguimos en un proceso de santificación. La palabra de Dios nos limpia, ¿verdad? La palabra de Dios es la verdad que nos limpia, que nos capacita, que nos instruye a nosotros constantemente, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, es en estado presente. En estado pasado lo aceptamos y fuimos declarados salvos por Cristo, por medio de Cristo Jesús, porque venimos a los pies de Él. Ahora, en este presente también estamos en ese proceso de santificación. Por eso te digo que lo declara en pasado, en presente y en el futuro, ¿verdad? Como lo podemos ver nosotros, es nuestra salvación, porque los beneficios y las bendiciones de la salvación que recibiremos cuando el reino de Cristo se establezca definitivamente, entonces ahí vamos a recibir completamente todas las bendiciones de nuestra salvación, una salvación futura. O sea, 3 tipos de salvaciones: la pasada, la presente, la cual estamos viviendo constantemente. Ya acepté a Cristo Jesús, fui declarado salvo por medio de Cristo Jesús anteriormente. Ahora vivo en este presente en una salvación constante. ¿Por qué? Porque tengo que santificarme.
tengo que limpiarme, tengo que purificarme, tengo que pelear día con día contra esta carne que solamente quiere hacer lo malo para Dios, solamente quiere hacer lo malo en contra de Dios, solamente quiere deshonrar los ojos de Dios. Tengo una lucha constante, tengo que santificarme constantemente. No es que aguardo la batalla, no es que aguardo la esperanza sin limpiarme, sin santificarme, no. Tenemos que limpiarnos y santificarnos constantemente hasta el día en que venga Cristo Jesús y seamos transformados en un cuerpo glorioso como el de Él, ¿verdad? Y en ese día, en ese tiempo, vamos a recibir y vamos a gozar de todas las bendiciones que conlleva la salvación en Cristo Jesús, ¿verdad? En esta hermosa mañana, amado amigo, te invito a que vengas a los pies de Cristo Jesús, que le aceptes como tu único y suficiente Salvador, que puedas gozar de esta gloria futura en la cual se nos va a ser revelada en aquel día, que puedas gozar de esa transformación en un cuerpo glorioso, el cual será el día en que venga Cristo por la iglesia, ¿verdad? Los muertos en Cristo van a resucitar primero y de ahí los que estemos esperando, aguardando esta esperanza pacientemente, ¿verdad? Y trabajando en la obra de Dios, seremos glorificados en un cuerpo también, seremos transformados. Yo quiero invitarte en esta hermosa mañana que salgas de la condenación que hay en los que viven sin Cristo Jesús. Esa condenación es por el pecado. Esa condenación es por la ley del pecado que nosotros vimos anteriormente, ¿verdad? Pero que Cristo Jesús vino a quitarla. Que no hay condenación en Cristo Jesús, porque Él es quien murió por nosotros, Él es quien pagó por esa condena que nosotros teníamos que pagar anteriormente, esa condena que teníamos que pagar nosotros por la ley del pecado, Cristo Jesús la pagó. En Él no hay condenación, porque fuimos libres de culpa, fuimos nosotros declarados no culpables, ¿verdad? Por medio de Cristo Jesús. Te invito en esta mañana, si tú le quieres conocer, que repitas esta oración, ¿verdad? Donde sea que te encuentres, la puedes repetir, puedes venir a los pies de Cristo Jesús. Es una oración donde le vamos a presentar a Dios nuestras maldades y le vamos a pedir perdón a Él, ¿verdad? Es una corta oración, pero que tiene mucho poder, impacto en nuestras vidas, en lo eterno, ¿verdad? Y que busques una iglesia que vaya conforme a la palabra de Dios, donde se te predique al Cristo y a este resucitado, ¿verdad? La doctrina de que Jesucristo vino y murió por cada uno de nosotros y que fue resucitado al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre y que desde ahí ha de venir por su iglesia, ¿verdad? Entonces repite después de mí, si tú quieres aceptar a Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti pidiéndote perdón, reconociendo mis pecados, reconociendo mi maldad, reconociendo que he hecho lo malo delante de ti. Te pido perdón, quiero que perdones mis pecados, que me libres de la culpa, que me libres de la condenación y que me hagas ser hijo tuyo. Te pido que seas tú inscribiendo mi nombre en el libro de la vida, que seas tú ayudándome por medio de tu Santo Espíritu, que me selles con tu Santo Espíritu, que me guíes con tu Santo Espíritu y que me ayudes por medio de tu Santo Espíritu a no hacer lo malo delante de ti. Te acepto como mi único y suficiente Salvador, Señor Jesucristo, en mi corazón. Confieso con mi boca y lo creo en mi corazón de que tú viniste y moriste por mí, por mis maldades, por mis transgresiones, por todas las cosas malas que yo he hecho y que hago, y que quiero que seas tú salvándome y que seas tú quien gobierna mi corazón. Quiero que seas mi Señor de ahora en adelante y que me ayudes a tener una vida agradable delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una corta oración que puede ayudarte, que puede liberarte de esa culpabilidad, ¿verdad? Y que puede sacarte de la condenación y venir a los pies de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Donde sea que me estés viendo, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios estén a lo largo de este día junto contigo. Y recuerda, aguardemos pacientemente
la esperanza de la gloria futura, la cual va a ser revelada a nosotros en aquel día. Amén.